Tiene 76 años y públicamente es uno de los jesuitas más respetados en Chile. Profesor, filósofo, teólogo, sociólogo, estudió precisamente filosofía en la Universidad de San Salvador en Argentina, donde en ese entonces fue compañero de Jorge Mario Bergoglio, hoy el Papa Francisco. Y aquí en Chile ha sido rector de colegios, provincial de la Compañía de Jesús, director de la revista Mensaje y es actual rector de la primera universidad jesuita en nuestro país, la Universidad Alberto Hurtado, rector desde que la universidad se fundó. Padre Fernando Montes, muchísimas gracias por hacernos un tiempo y recibirnos a este equipo de CNN Íntimo aquí en la universidad y en la oficina de la rectoría. Bueno, mucho gusto de tenerlos en casa y muy feliz de recibirlos realmente. Gracias, Padre, muchas gracias. Padre, tal vez en este minuto Chile está pasando por una crisis de confianza en lo que siempre creyó, en sus instituciones, en la política, en la iglesia. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene para esta crisis de confianza que estamos viviendo los chilenos? Yo creo que la situación es muy compleja y hay distintas miradas posibles. Primero que nada, como cosa general, mi impresión en la vida y mi posición es que una crisis es una oportunidad notable para decir la verdad, para destapar las cosas, mirarlas, no tener pánico y tener la racionalidad de enfrentar las cosas bien. En ese sentido, creo que es un momento que me puede dar esperanza si somos cuerdos. Segunda cosa que es interesante es desde dónde mira. Si yo miro la historia de Chile, y he quedado muy impresionado leyendo la historia del general Ibáñez que me regalaron los carabineros, su biografía, y la leí con pasión. Lo que pasó en los años 20 cuando hubo una necesidad de dar un vuelco al país, hay que ver los intereses, cómo se opusieron, las dificultades que hubo, que son muy parecidas a lo nuestro. Y ahí descubrí que parte de los problemas que tenemos nosotros son de arrastre, problemas de probidad, problemas de abuso, etcétera, se prolongan vienen desde muy lejos. Y en ese sentido yo me planteé la pregunta, ¿no será que esta crisis es un paso adelante porque precisamente tomamos conciencia de lo que arrastramos por mucho tiempo y que lo teníamos tapadito? Pero sale por una casualidad, Padre. Bueno, por lo que sea, o sea, la toma de conciencia es normalmente porque hay un caso más escandaloso, porque hay una situación, y entonces uno destapa todo y dice, pero si es que esto no es que se haya creado ahora, es que esto se arrastraba, y en ese sentido, ¿no será que ahora es un momento privilegiado porque tomamos conciencia? Distinto sería si es que ahora este gobierno o estos políticos o estos son los que son corruptos y que se introdujo la corrupción en el país. Esa entonces es una perspectiva, pero por otro lado yo tengo también en el análisis social estar atento porque hay un modelo en el país muy profundo de un hondo individualismo donde cada uno defiende sus intereses. A mí me tocó una discusión en la televisión con un empresario hace algunos años, donde él decía que el peor error de la iglesia y del gobierno era oponerse a la codicia. Yo le decía, pero no puedo entender semejante disparate, porque la codicia rompe el saco. Entonces, hoy día, muy fácilmente los modelos que nos presentan, que me piden tener éxito, ser el primero, mostrar cartones, etcétera, hace que todos estemos codeando para llegar primero y no nos preocupamos de los medios. Y es lo que se explica a la situación en la que hemos llegado, en que, bueno, como nadie quiere perder un peso que se vaya a la política sin restarlo a los impuestos. Si hay una oportunidad de hacer un buen negocio, aunque sea una especulación, este negocio se hace. ¿Cuál de todos los casos, Padre, le parece más grave? A mí me parece que lo delicado es la situación. Los casos son puntuales. Como norma general yo hablo poco de las personas porque tengo una cierta filosofía de que todos somos débiles y que hay que tratar de ayudar a que las personas mejoren, y siempre las personas tienen algo de bueno y los trato de encontrar. Pero para mí este momento es el momento ideal para revisar el esquema más de fondo. Se ha hablado de neoliberalismo.
Y el neoliberalismo en el fondo es yo defiendo mis intereses, y una mano invisible hace que eso marche bien. Y el neoliberalismo es muy económico, cada uno quiere ganar económicamente, pero no hemos ido al fondo de las cosas. Hay un neoliberalismo que es un individualismo no solo en lo económico, en lo artístico, en lo político, cada uno buscando su éxito. Y yo estoy preocupado con la reforma educacional, porque se habla de los derechos, cuando el alma de la educación es enseñarle a un niño cómo vive en sociedad. Hace una semana anduve en el metro, pobre viejo canoso soy, y iba sentado delante de mí un niño de unos 7 años, iba su madre al frente. El niño pagó boleto, tenía derecho a ir sentado, pero si hubiera sido bien educado, se hubiera parado y hubiera dicho, este pobre viejo, yo le voy a dar el lugar, me voy a preocupar de él. Eso debería ser el alma de la educación. Pero esto no lo están discutiendo en el Parlamento. Hay una reforma educacional donde no me dice cómo me enseñan a vivir civilizadamente. Hemos dado a todos derecho a voto. Y le decimos, usted es libre de votar o no votar. No, usted tiene obligación con su país. El presidente Kennedy, cuando entra a la presidencia de Estados Unidos, dijo, hasta ahora todos preguntamos qué hace el país por mí. Mi gran desafío, ¿qué puedo hacer yo por mi país? Vamos a hablar de la reforma educacional. Entonces yo creo padre, que es interesante porque esto está frente al problema de la corrupción y todo. Es una hipertrofia de mis derechos, mi éxito personal. Yo tengo que salir adelante y eso caiga quien caiga. Y eso es horroroso. ¿Y ese individualismo desde cuándo se viene gestando? Bueno, yo creo que es creciente. Eso sí, yo me voy hacia atrás, voy desde el racionalismo del siglo XVIII, cuando se dice que hay que, por la libertad, la igualdad y la fraternidad, buenos sociólogos como Turendi, todos hablaron de libertad, de igualdad y se echaron al bolsillo la fraternidad. Y entonces en Chile... O sea, viene mucho más atrás de los Chicago Boys o de un neoliberalismo pero obviamente imperante. Que los Chicago Boys llevan eso a dos extremos. Lo central es lo económico en la vida, y yo creo que no es lo central lo económico, es muy importante lo económico, no es lo central, pero un individualismo donde todos compitiendo contra todos en lugar de hacer una sociedad donde nos ayudamos. Por ejemplo, en el mundo universitario, ahí me duele que las universidades en el orden de la verdad estemos peleando y compitiendo. Vamos a hablar de eso, padre. Pero quiero preguntarle si usted pudiera definir hoy cuáles son los pecados que está cometiendo la sociedad chilena. Bueno, yo creo que a mí me gusta, siempre digo, hay pecados y virtudes. Y yo creo que la sociedad chilena tiene, por de pronto, este problema del individualismo. Me preocupa una cultura que es tan valiosa de los medios, de la imagen, que nos permite tanta posibilidad, que precisamente por esta competencia se la come el rating. Y entonces hay que decir cosas que sean impactantes para que haya rating, y eso significa buscar lo más escandaloso que se pueda, porque eso atrae más. Afortunadamente nosotros no tenemos ese Adiós, problema. Gracias. Y si yo estoy conversando es porque creo que podemos conversar de fondo. Yo no soy muy interesante para la tele, entre paréntesis, porque no me gusta decir cosas escandalosas. Yo sé que las cosas son blanco y negro mezclados. No me gusta hablar A o Z. El alfabeto es más grande y eso es menos atractivo. Entonces yo creo que en Chile estamos en un momento súper complicado porque andamos desesperadamente, porque hay muchos problemas, buscando dónde pillo al otro. El cardenal Silva Enrique siempre habló del alma de Chile. Sin embargo, si hoy yo pienso, no puedo distinguir un alma de Chile. ¿Cuántas almas tiene Chile hoy y cuáles son esas almas? Bueno, uno de los efectos de la cultura moderna es precisamente que se ha globalizado. Nosotros teníamos un alma transmitida de hijos, de padres a hijos, era un modo de ser que nos ubicaba en el mundo, pero las fronteras bajaron, entraron costumbres, nos llegó la cultura globalizada, donde muchos elementos son compartidos con otros países del mundo y es más difícil buscar la especificidad chilena. Hoy día la música cantamos en inglés. A mí me gusta el folclore, toco guitarra,
pero cuando me pongo a tocar guitarra, mis sobrinos me miran con pena, como diciendo, ¿cómo le puede gustar esto? Porque hoy día están en una cultura globalizada donde compartimos con otros y que también modelos. tiene una riqueza, porque estamos recibiendo también muchos inmigrantes que vienen en Chile a buscar un destino mejor, y muchas veces también se les mira mal a ellos. Así es, yo creo que el progreso es irreversible, la globalización es irreversible, entonces tenemos que hacer un equilibrio de estar abierto a lo que hay de bueno, pero ser críticos para no caer y no perder lo que tenemos, porque sería un error. ¿Cuál es esa gran virtud que tenemos? Yo creo que cuando uno piensa, por ejemplo, a Vargas Llosa, que te habla, tiene ese libro notable sobre la cultura del espectáculo. Si uno ve libros como los de Sábato, Antes del fin, lo que escribe al final de su vida, él nos llama la atención, cuidado con una cultura que es un engranaje productivo que se come al ser humano. Yo creo que Chile tiene cierta modestia. Hemos sido tremendamente humanos en eso nosotros. Hemos tenido errores brutales de segregación social, de clasismo, pero es un país que fuimos cordiales, fuimos bastante acogedores. Y a mí me llamaba la atención que aún las clases más altas eran menos ostentosas de lo que yo veía en otros lados, y eso lo hemos ido perdiendo. Uh-huh. Padre, ¿cómo se explica que los jesuitas, que usted junto a otros jesuitas, hoy sean tan cercanos a sectores que están en la clase dirigente de este país, que ni siquiera, con suerte, son agnósticos, la mayoría son ateos, pero los reciben, los escuchan y toman parte de esos consejos? Hablo de la presidenta Bachelet, hablo del expresidente Ricardo Lagos, y hablo de un círculo bastante más grande con el que ustedes se reúnen periódicamente. Ustedes tienen una vez a la semana donde se juntan un grupo con personas muy diversas, pero que están en los puestos de dirigencia. ¿Cómo se logra eso? ¿Por qué la Iglesia también busca llegar a ellos? ¿O ellos llegar a la Iglesia? Te refieres al martes belarmino. Tenemos una vez al mes. Sí, partido en el martes belarmino. Una vez al mes invitamos y convidamos a los jesuitas de Santiago, convidamos, y ha venido gente de todos los colores y de todo el tipo de actividades, porque nos interesa saber y conocer. Y después San Ignacio, que es el patrono, su obra maestra fueron los ejercicios espirituales. Comienza con una frase que le llama presupuesto, lo primero. Todo buen cristiano tiene que estar más dispuesto a ver el punto de vista del otro para ver en qué tiene razón. Y eso a mí me ha hecho un bien enorme. En mi casa, a mí me explicaron, en una casa más conservadora, como a todos nosotros en el ambiente religioso, por ejemplo, que los masones eran lo más malo de lo malo. Y la vida a mí me ha enseñado que hay masones mejores que yo. O sea, por equivocado que alguien esté, por errado que alguien esté, tiene algo de verdad y yo debo estar atento, porque Dios está trabajando ahí. Dios no es mío. Uh-huh. Es más grande que yo, y aún en el más equivocado, y yo he descubierto que efectivamente en todos los lados hay algo, y que una sociedad pluralista es un concierto de diversidades. Ahora, usted, ¿cuán cercano es a la presidenta Bachelet y cómo la ha visto en estos últimos meses, donde públicamente se le ve bastante distinta? Yo tengo una relación, tenemos amigos comunes muy buenos, y eso nos hace que de vez en cuando nos encontramos en un ambiente distendido y amigable. Más aún, como yo toco guitarra, y ella también, muchas veces hemos tocado guitarra. ¿Y qué tocan, por ejemplo? Canciones mexicanas. ¿Canciones mexicanas? ¿Ranchera, por ejemplo? Ranchera y tangos, qué sé yo, que es una cosa sencilla, familiar, pero eso mismo a mí me hace doblemente cuidadoso a hablar de aquello que yo he conocido en la sencillez de una vida de amistad. Yo he aprendido con la confesión.
Tú sabes que los curas no podemos decir lo que hemos escuchado en confesión, pero es tan severo eso que si tú te confiesas conmigo, yo no te puedo recordar a ti mañana como tú te confesaste, tengo que guardar secreto aún ante ti. Eso que yo le he conocido, yo tengo que tener un particular cuidado de no reflejarlo. Yo le tengo gran respeto como presidenta, le deseo que tenga el máximo éxito y que sé que enfrenta momentos difíciles familiares, obviamente por lo que he podido leer en la prensa y todo. Mi relación con ella no es, digamos, excesivamente frecuente tampoco, o sea, no soy del círculo estrechísimo, pero le tengo gran aprecio y parece que es mutuo. Uh-huh. Y creo que eso obedece, perdón, a algo de atrás nuestro, de que no somos los poseedores de la verdad, no somos los quienes tenemos el monopolio de Dios, porque Dios es más grande que nosotros. Padre, vamos a tener que hacer una pausa, pero lo quiero dejar pensando en que, ¿por qué, por ejemplo, en la última comisión de ética que presidió Eduardo Engel, no había ningún representante de la Iglesia Católica? ¿Cuánta legitimidad ha perdido la Iglesia Católica hoy? Tenemos que hacer una pausa, esto es CNN Íntimo, y estamos conversando en este capítulo con el jesuita, rector de la Universidad Alberto Hurtado hoy, Fernando Montes. Ya regresamos. Y esto es CNN Íntimo. En esta edición estamos junto al padre Fernando Montes, jesuita, rector de la Universidad Alberto Hurtado, y estábamos conversando de la legitimidad de la Iglesia Católica, a lo que ha llegado la Iglesia Católica, cuando precisamente en una de las comisiones más importantes que se ha formado en el último tiempo, que es la comisión precisamente de probidad, entre todos los miembros no había ningún representante de la Iglesia Católica. ¿Qué le dice a usted eso? Bueno, debo confesar que a mí me llamó la atención. Hace pocos días nosotros tuvimos la lección inaugural del año académico y convidamos a Eduardo Engel que nos contara el proceso y que nos contara las conclusiones de esa comisión, y ahí tuve oportunidad de ver la fotografía y caí en la cuenta de la ausencia, si bien hay varios católicos, pero alguien como más oficial. Bueno, yo en lugar de poner un dedo acusador, ¿por qué no se nombró? Lo convierto en pregunta a mí mismo. O sea, es obvio que la Iglesia, por una serie de hechos, ha perdido cierta credibilidad, y eso nos obliga a ser muy honestos, a mirar y a corregir lo que hay que corregir. Porque la Iglesia tendría, si es discípula de Jesucristo, mucho que aportar a la verdad y a la convivencia. ¿Por qué no está pasando eso, padre? Bueno, ya le digo, yo creo que puede haber habido, por de pronto, son reconocidas y todo el mundo sabe que ha habido escándalos, que tal vez no supimos reaccionar con toda la rapidez y como se debía hacer, etcétera, etcétera, que eso normalmente retrae a la gente de una institución de la cual se esperaba mucho más. ¿Cuán cercana está la jerarquía de la Iglesia, los obispos, la conferencia episcopal, de la realidad de los chilenos hoy? Yo creo que, por lo que yo he conversado, yo hoy día no estoy, yo no pertenezco no soy obispo. Sin embargo, en el pasado yo fui presidente de los religiosos, de las congregaciones religiosas, de las órdenes religiosas, y me tocaba asistir a la asamblea plenaria. Conocí por dentro y colaboré inmensamente con los pastores, Cardenal Silva, Monseñor Santo, Monseñor González, etcétera, Monseñor Piñera, que eran obispos notables. Hoy día yo estoy más viejo y tengo otras tareas y no estoy ahí. De lo que yo he conversado con algunos, los veo preocupados del país, no los veo desinteresados, preocupados de la gente. Pero obviamente que, por un lado, la desconfianza en las instituciones como tal, cae también la Iglesia, y obviamente que ha habido situaciones muy golpeantes, ¿no? Lo del padre Caradima, lo del padre, etcétera. Ha habido problemas que no tuvimos la rapidez, no teníamos los protocolos,
Y eso... ¿Y han tenido la humildad, padre? Yo creo que no sé si hemos tenido la capacidad de hacer toda la autocrítica que merecíamos. Y escuchar verdaderamente a los que nos critican, porque eso creo que es muy importante, no marginar. Sin embargo, yo creo que ha habido progreso, lo digo sinceramente, ha habido progreso por ejemplo, con la cuestión de abuso, ha habido claramente progreso en nuestros colegios, etcétera, pero todavía nos falta mucho que hacer, hacer más transparencia en todos los procesos, escuchar más, etcétera. Yo creo que en eso nos puede ayudar enormemente el Papa. Ahora, antes de ir al Papa, y que, bueno, quiero preguntarle, fue su compañero de curso, pero Felipe Berríos, que es casi su hijo espiritual, usted es muy cercano a Felipe Berríos. Yo con él uso, digo, a ver, cría cuervo y te sacarán los ojos. No, bueno, de los hijos uno se enorgullece y también tiene que a veces poner la cara. Le tengo gran respeto. Yo creo que en él, por ejemplo, es una persona de una capacidad de empatía, de percibir los problemas y de formulación que los obispos, en lugar de ponerlo un poco marginado, deberían escucharlo mucho más. Bueno, está con tarjeta amarilla, aunque duela, rosado, aunque duela. Yo fui provincial de la compañía y me interesaba escuchar a aquellos que criticaban, aunque me diera un poco de rabia. Bueno, pero precisamente sus críticas han sido muy mal recibidas, sobre todo por parte de la jerarquía, y me refiero específicamente al arzobispo Santiago. El arzobispo Santiago ha sido bastante también duro con los jesuitas, con el padre Berríos, con el padre Aldunate. El año pasado, en que se les acusó al Vaticano, el cardenal Esati le suspendió al padre Jorge Costa la posibilidad de enseñar en la Universidad Católica. ¿Cuáles son las relaciones que están teniendo hoy los jesuitas con la jerarquía de la Iglesia aquí en Chile? Mire, nuestra posición, somos hijos de San Ignacio, es una posición compleja, porque por un lado nos piden, y nos ha pedido el Papa, no solo este Papa, los anteriores, de ir a las periferias, de dialogar con los que piensan de otra manera, de escuchar los problemas reales. Pero a la vez nosotros tenemos como misión muy profunda desde el tiempo de San Ignacio de estar en el corazón de la Iglesia. Entonces ese diálogo es una tensión, y a mí no me escandaliza, porque en la historia de la Iglesia, en la historia de la compañía, hemos tenido sin número cantidad de problemas. Bueno, nos expulsaron, pero... No solo nos expulsaron, nos suprimieron. Y usted sabe que el general de la compañía, padre Mateo Ricci, murió prisionero en el Castel Sant'Angelo de Roma, en situaciones que hoy día hubieran sido terribles desde el punto de vista de los derechos humanos. ¿Usted ha conversado con el cardenal Esati? Sí, he conversado. Mire, conmigo es extremadamente amable. Nosotros habíamos sido, él era provincial, superior de los salesianos cuando yo lo era de los jesuitas, y los dos teníamos un particular lazo con el cardenal Silva. Mi voluntad explícita es poder colaborar con él en todo lo que yo pudiera, y porque creo que él, yo le tengo enorme respeto, sé lo difícil que es, sé que a veces hay personas que tienen enorme posibilidad de comunicación en los medios, y creo que a él, cuando hablan, es bastante corriente que se le interprete en la manera más negativa posible, y eso, pero en fin, yo mismo con él ha habido algún tema, por ejemplo, a propósito de la universidad, que puede generar malos entendidos. Pero yo creo que si hay buena voluntad, yo por lo menos la disposición mía es colaborar en todo lo que pueda. Ahora, vamos a hablar del Papa Francisco, porque el Papa Francisco, cuando llegó como obispo de Roma y cuando se convirtió en Papa, generó una tremenda expectativa. Finalmente, esa expectativa y esa alegría, como esta primavera de la Iglesia, a Chile nunca llegó. Y luego, finalmente, ahora, a principios de año, genera un desconcierto tremendamente grande que haya nombrado a Juan Barros como obispo en Osorno, y que lo haya nombrado pese a todas las conversaciones que hubo previas, incluso del mismo cardenal Esati. ¿Cómo se entiende que el Papa Francisco, con la renovación que quiere hacer de la Iglesia, con la tolerancia cero hacia quienes hayan apoyado o sido cómplices de abusos sexuales, ponga a Juan Barros en el obispado de Osorno?
A ver, el asunto lo considero complejo y me pido 2 minutos Sí. porque a mí no me gusta esquivar las cosas. De Roma viene lo que a Roma va. Y a Roma va distintas cosas. Por ejemplo, probablemente a él le llega con toda claridad que probablemente directamente Monseñor Barro, él no habría estado implicado en esos abusos, sino en el entorno. Y al presentar eso, es obvio que él va a querer defender, porque una persona que no está él mismo condenado. Sin embargo, yo hubiera sido mucho más claro en el conjunto de la Iglesia chilena, en cuidar una comunidad especial como era Osorno, y probablemente esos datos que suponen un fino sentido de los escándalos que había habido antes, que la opinión pública, no solo los políticos, porque han pretendido de decir que esto se politizó. Entonces probablemente la Santa Sede no quiere que se politicen los nombramientos de obispos, pero yo creo que no es una cosa politizada, hay cierto escándalo moral, que la gente de uno y otro partido lo comparte. Entonces, yo quisiera saber, para juzgar, exactamente cuáles fueron los datos que tuvo el Papa. Porque le digo, yo tengo mis dudas de que si él hubiera tenido la percepción exacta de la historia y de la realidad chilena, él hubiera procedido así, porque en otros lados, en Alemania y en otros lados, acaba de sacar a un obispo de Estados Unidos que había sido poco diligente en el asunto de abusos. A mí me gustaría saber si el grupo que apoya a los obispos de Caradima sigue teniendo poder en el Vaticano y cuán libre es el Papa. Ya, entonces, si tú quieres saberlo, yo también. Porque ¿Pero le genera la misma duda? Honradamente, o sea, yo tengo que saber lo siguiente. Yo creo que el Papa tiene la más honesta deseo de tolerancia cero de hacer una cosa. Y por lo tanto tengo que poner en duda la información que a él le llega. ¿Está solo el Papa? Bueno, siempre la autoridad tiene un elemento de soledad y por lo tanto tienes necesariamente las mediaciones. Imagínate la cantidad de información que le llega. Chile es el rincón de los rincones, y Osorno dentro de Chile es una sola diócesis. Entonces, mi pregunta yo comparto, o sea, exactamente qué canales globales tiene el Papa para tomar, pero tiene que tomar una decisión y probablemente él confía en los canales que tiene. Él ha hecho bastantes reformas en el Vaticano, sobre todo en lo que se refiere a la banca vaticana, ha dado señales muy claras que nos llamaron mucho la atención en un principio, pero ¿cuál es el riesgo de que esto se quede en señales, de que efectivamente sea un acto comunicacional que no va acompañado de una transformación que necesita, porque él necesita al resto de la curia, y el resto de la curia viene de mucho antes y de los mismos vicios que había antes? Cuando yo hablé de Chile del año 20, multiplica eso al año 1, o sea, cómo en una institución se van enquistando y haciendo, y cambiarlos no se hace de un día para otro, se hace con signos, con gestos, con actos, y no hay que esperar que el cambio va a ser total. Ya Juan XXIII hizo un concilio y fue un paso tremendo, pero después hubo retraída. Obviamente que creo que el Papa tiene que pasar de los signos significativos, que a mí los más importantes no son tanto estas de reforma, sino de volver a un evangelio más humano, más cercano, más misericordioso. Bueno, pero él trató de, por ejemplo, en el Sínodo para la Familia, de poner el tema de la comunión para los divorciados, de poner el tema de la presencia de los jesuitas, y le cerraron la puerta. No está totalmente cerrada la puerta, no está totalmente, está el próximo sínodo y él puso de nuevo el tema. Y vuelve a poner el tema, y esto, yo estoy rezando, igual como cristiano, yo estoy preocupado del asunto. Yo quiero una iglesia cercana, humana, en que no estemos preocupados tanto de la ley cuanto de apoyar a la gente a que sea mejor. Y en ese sentido, yo creo que el Papa lleva muy poco tiempo, que ha dado signos, que ha sido signos muy significativos, y eso yo espero que él permita, y hay un grupo trabajando para ir concretando. En otras palabras, concuerdo contigo, o sea, creo que me parece muy correcta la línea,
y espero que podamos ayudar y rezar y todo para que eso se concrete lo más posible. Con las señales que ha dado para Chile, él viene el próximo año, ¿usted cree que va a ser recibido con el cariño de un pueblo católico? Bueno, a ver, yo espero que sí, yo haré todo lo posible de mi parte para que sea así, pero por eso mismo me dolió la situación producida en Osorno, que se hiciera pagar fuertemente al Santo Padre el precio de una decisión en la cual tiene que haber mucho más gente involucrada. Bueno, ustedes eran compañeros, fueron compañeros hace muchos años cuando los dos eran estudiantes. ¿Cómo era Jorge Bergoglio? Mira, era un hombre muy cordial. Yo siempre he bromado, digo, se ve su alma italiana, digamos, porque era poco porteño. El porteño dice, aquí estoy yo. Este hombre era muy simpático, buen compañero. Él era una persona afectada porque le habían sacado un pulmón, le falta un pulmón, y entonces eso me dio pie a conocer, y el tiempo que yo fuimos compañeros, a las horas de recreo tomábamos mate, un grupito, que no hacíamos deportes, fútbol o carreras o cosas, sino estábamos ahí. Es un hombre muy cordial, buen amigo. ¿Tiene su carácter también? Obvio, y lo demostró después, que generó muchos problemas dentro de la Compañía de Jesús en Argentina, porque tiene su carácter. Porque precisamente cuando fue nombrado Papa nos generó una alegría inmediata precisamente dentro de la Compañía de Jesús en Argentina. Es que yo creo que hay que distinguir, y él lo distinguió de manera muy notable en una entrevista que hizo. Él fue superior de la Compañía muy joven. Cuando él era superior allá, yo fui superior acá en Chile. Y a él le tocó enfrentar una serie de cosas, y él mismo dijo, yo era muy joven, escuché poco. Y yo creo que esos mismos problemas le ayudaron a ser muy buen obispo después. Fue 20 años obispo, pero que dentro de la compañía hubo tensiones no pequeñas. ¿Mantuvieron esa amistad o esa relación que tuvieron de jóvenes, de estudiantes? La mantuve yo, sobre todo cuando él era maestro de novicios, formador en Argentina, y yo era formador en Chile. Después lo hicieron superior, yo fui superior en Chile, y tuvimos 2 reuniones muy importantes en Roma, que es como el senado máximo de la compañía, donde trabajamos mucho codo a codo. Después lo hicieron arzobispo de Buenos Aires, y yo tuve otras actividades como rector de esta universidad, y ahí perdimos mucho Pero contacto. los dos son buenos cocineros, ¿alguna vez les tocó juntos, por ejemplo? Él me ha preparado a mí, cuando he ido a Argentina, me preparó esos asados que hacen los argentinos con chinchulines y con esas cosas que a mí me gusta. Yo prefiero un buen pedazo de lomo. Estos chinchulines no me agradan mucho, pero él me preparó típicamente argentina. ¿En su casa? En su casa. Y ahora me ha mandado 2 cartas personales, que yo le agradezco enormemente. Y bueno, por supuesto que va a ser uno de los que lo reciba el próximo año cuando venga. Padre, tenemos que hacer otro alto, pero quiero que me lleve un poco a conocer la universidad, esta universidad que usted dirige como rector desde el año 97, para que hablemos de educación, para que hablemos de los desafíos que tiene la educación, la gratuidad, cómo se educa a los jóvenes para que sean jóvenes educados precisamente en todo, no solamente instruidos. Así que hacemos una pausa y yo lo invito a que me lleve a ver la universidad. Ya. Esto es CNN Íntimo, y en esta edición estamos junto al padre Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado, jesuita. Eso es lo que más lo define, y estamos en la casa de los jesuitas, que estamos escuchando además el ruido del patio de la universidad, porque está todo muy integrado. Esta es la casa Belarmino, padre, ¿verdad? Aquí vivió el padre Poblete, Renato Poblete. Mi superior es el padre Jorge Costaduat. Y una comunidad, somos 9, este año un poquito menos que otros años, pero es posible que llegue alguno más. Y aquí ustedes organizan los martes Belarmino, una vez al mes, convidamos a una persona de relevancia de las más distintas actividades políticas, sociales, etcétera. ¿Y usted cocina? No siempre, no. Cocino de vez en cuando es una oportunidad muy especial, o en las vacaciones. ¿Qué le gusta cocinar? Bueno, lo que sea, tengo distintas recetas, algunas personales. Ajá. Pero alguna, por ejemplo. Bueno, tengo distintas, pescados,
por ejemplo, una buena paella, un buen risotto. Ah, pero alta cocina. Sí, le pego un poco. Bueno, y acá vive Jorge Costaduat, que durante el último tiempo también vivió el tema de la Universidad Católica, que le quitaron la misión canónica para enseñar. ¿Cómo calificó usted este hecho? ¿Cómo lo vio desde la cercanía, además, con Jorge Costaduat? Bueno, desde la cercanía con dolor, porque le tengo mucho cariño. Creo que es una persona que ha estado bastante bien calificada en la universidad, y me dolió la manera como se desarrolló el proceso, pero para mí me resulta delicado opinar mucho porque yo soy rector de una universidad y no quisiera meterme, pero creo que hay que trabajar más los procesos, no quitar las atribuciones. Creo que se tienen atribuciones para dar misión canónica o no, pero tiene que ser mucho más ajustado a lo que es el camino universitario. A ver, ¿qué define la universalidad de una universidad cuando esa universidad además tiene un carácter confesional como esta universidad, como la Universidad Católica? A mí me parece que hay que entender la universalidad en el sentido de un servicio al universal. A ver si me explico. Creo que es una concepción completamente superada, decimonónica, creer que una institución es capaz de tener la oferta global de un pluralismo. Yo viví en Holanda. El Estado miraba el bien común y le interesaba que hubiera diversidad. La diversidad, la confesionalidad es una riqueza si yo la pongo al servicio del bien común. A menudo se creyó que el pluralismo es no tener identidades para que en el fondo todos pudieran convivir. Yo viví en una población. La primera vez que fui a la junta de vecinos, la jefa de la junta de vecinos me dijo: padre, aquí no se habla de religión ni de política. Yo dije: cuando seamos suficientemente cultos y civilizados, podremos hablar de religión y de política y de manera civilizada, porque eso nos enriquece. No hay ninguna institución que hoy día pueda ofrecer toda la diversidad. Por ejemplo, la Universidad de Chile no tiene teología, cuando las universidades alemanas la tienen. ¿Es por eso menos pluralista? No, porque presta un servicio a la sociedad. Yo puedo, una universidad jesuita, desde una identidad definida, desde un proyecto definido, ofrecer un servicio, pero vivir civilizadamente con otros. Se lo pregunto porque estamos viviendo una reforma educacional bastante completa y bastante radical, que incluye a todos los estamentos, desde los párvulos hasta la educación superior. Y la promesa de la presidenta Bachelet en su programa de gobierno fue la gratuidad al menos en un 70% en un plazo de varios años, de 4 años. ¿Usted cree que la Universidad Alberto Hurtado debiera aspirar a la gratuidad? A ver, yo soy partidario, y lo he dicho siempre, que en una situación ideal, si tuviéramos los fondos, todas las universidades, el sistema educativo, para evitar competencias y diferenciaciones económicas, yo sería partidario como ideal que fuese gratuito. Lo que pasa es que un Estado tiene recursos y tiene prioridades. Hoy día yo creo que la prioridad debería ser parvulario, básica y media, que es donde se genera la primera gran injusticia y diferencia en este país. No puede ser que un niño vaya de alguna manera a un colegio de menos calidad que otro porque tiene más plata. Eso hay que suprimirlo si queremos un país moderno. En ese sentido, ¿se partió al revés entonces? Yo creo que hay que claramente privilegiar que la primera formación genere igualdad, genere equidad, porque si no, ya cuando entran a la universidad, entran muy marcados, con muchas diferencias. Con con las prioridades puestas al revés. Supuesto que tuviéramos los fondos, a mí me parece que debe privilegiarse, obviamente, si bien el ideal es el universal, que todos, para que no hubiera diferencia, el ideal es tener particular cuidado al comienzo de los que parten
con menos recursos de familia. Y ahí las universidades deberían ser ayudadas, aquellas que reciben más alumnos de menos recursos. Entonces no hay que darle la gratuidad a la universidad, sino que a los alumnos. Bueno, a mí me parece por lo menos tener en cuenta a los alumnos. Puede ser que yo se lo dé a la universidad en función de la cantidad de alumnos que recibe. Por ejemplo, esta universidad recibe un porcentaje enorme de alumnos del primero y segundo hasta tercer quintil. Eso supone para nosotros tener profesores con mucha dedicación, horarios extras, etcétera. Entonces, si se lo da al alumno o se me lo da a la universidad con tal que sea una universidad objetivamente integradora. Ahora, padre, ¿pero no le parece que las universidades estatales, por su definición de universidad estatal, debieran ser las primeras en recibir la gratuidad? Yo encuentro que a mí me parece que yo cada vez veo más la necesidad de que haya un sistema universitario. En este momento, si la universidad X, aunque sea estatal, recibe menos alumnos pobres, a ver, fíjese si hay que ver el pueblo chileno, la gente. Y entonces, yo personalmente, y eso lo he definido mucho y eso lo he discutido, pero leyendo mucho a la Hannah Arendt, a Rawls, a Habermas, etcétera, a Taylor, la noción de lo público es público no tanto quién es el dueño, sino a quién se sirve. La locomoción pública puede ser que sea dueño una empresa, pero es pública porque está sirviendo al pueblo de Santiago y hay que exigirle en función del pueblo al cual sirve. Y hoy día todo el mundo habla de la locomoción pública y eso es un concepto distinto cuando de la educación es solo la estatal. Hablemos de educación estatal o fiscal, como se decía antiguamente, y educación pública. El Estado tiene algo que decir en mi universidad, asegurando que haya calidad para todos los alumnos, y yo debo fijarme sobre todo a quién se sirve. Hay personas muy críticas que dicen que, por ejemplo, la Universidad Católica no debería recibir recursos públicos porque es una universidad confesional y la división entre Iglesia y Estado se remonta a principios del siglo XX. Esta universidad Entonces, yo tengo la impresión que esas personas que dicen eso no llegaron al momento en que se divide la Iglesia y el Estado. Se sigue en el siglo XIX. Vaya a Holanda y vea que el Estado, que quiere la diversidad real, financia la Universidad Católica holandesa y le interesa que haya una universidad buena y exige que esa universidad tenga buena inserción civil con las otras universidades. Entonces, a mí me parece que ese argumento modernamente está completamente superado, función sobre todo de lo público, es a quién se sirve y qué servicio se presta. Y la Universidad Católica, nadie puede negar que será muy confesional, lo que usted quiera, pero presta un servicio a este país. Sería demasiado sesgada una persona que lo niegue. Y cuando los recursos son escasos, ¿por dónde se parte? Por donde hay alumnos más necesitados o necesidades del país mayores. ¿Cuál ha sido la respuesta del ministerio en esto, padre? A ver, yo debo reconocer que todavía no conozco la respuesta definitiva. No sé si van a ser solo las estatales o el 70% más pobre, esté donde esté. A mí me parece que debería ser esto último, porque si hay un alumno más pobre y muy capacitado en mi universidad, yo esperaría que el Estado se preocupe de él. Vuelvo a repetir el sentido de lo público. Por ejemplo, el movimiento estudiantil, ¿es privado o es público? Obvio que es público, pero no es estatal. Y ese movimiento estudiantil nos ha hecho cambiar las ideas en torno a la educación. Y yo exigiría eso, especial cuidado con los que han sido más marginados y especial cuidado con las grandes necesidades del país. Por ejemplo, si el país necesita buena medicina, vea las mejores facultades de medicina para apoyarla. Si necesita investigación en cobre, vea si hay una universidad, aunque sea privada, que investigue eso. O sea, y en eso la Universidad Católica, por ejemplo, presta muy serios trabajos de investigación y eso el Estado debería tenerlo en cuenta. ¿Y qué le parece cuando la Universidad Católica dice que se va a negar a aplicar una ley como la ley que se está debatiendo sobre el aborto entre las 3 causales? Una cosa, cuidado, la ley que se está diciendo no es una ley de aborto, es de despenalización. De despenalizar, de modo que no me está obligando a que yo aborte o no aborte,
sino que quien aborta no va a ser perseguido. Eso no significa que me obliguen a abortar. Y a mí me parecería, en una sociedad moderna, sería horroroso que hubiera una ley que obliga a abortar. ¿Qué le parece a usted este proyecto de ley? A mí me parece, yo personalmente, aquí yo hablo como sacerdote y discípulo de Jesús. A mí no me gusta presentar el ideal cristiano a partir de la ley. Jesús, por esencia, se opuso al fariseísmo que definía la moral a partir de la ley y propone la moral a partir de un ideal ético. ¿Qué te hace más humano? ¿Qué te hace más feliz? Viene una mujer que la pillaron en flagrante adulterio y según la ley había que apedrearla. Si Jesús hubiera tenido la mentalidad que tienen muchos, que solo la ley, tendría que haber apedreado a esa mujer. Pero Jesús le dice, mujer, yo no te condeno, porque él tiene un ideal, pero no le baja el ideal. Por favor, no adulteres, no vuelvas a pecar, pero se acerca a ella con cariño. No sería yo el que metería presa a una persona. Me ha tocado en la vida ayudarle a muchas mujeres que han abortado y que por años han llevado esa pena en su corazón. Quisiera ser lleno de misericordia a gente que ha tenido que llegar a esa situación, pero la encuentro mala. Yo soy contra el aborto. ¿Y qué pasa cuando un niño viene sin ninguna posibilidad de vivir? Bueno, hay mamás que tienen la capacidad de esperar los 9 meses o hasta que nazca ese niño y otras mamás por eso que no se la pueden. Yo propongo el ideal absolutamente y se lo he dado, y en algunos casos curiosamente han sobrevivido y en otros casos han muerto. Me tocó despedir a un niño, celebré y fui a consolar a los padres y expresamente le di las gracias a los médicos del hospital de la Universidad de Chile porque habían respetado la voluntad de esa mamá. Pero yo no sería quien si una mamá desesperada por la situación de ese hijo comete una cosa que a mí no me parece buena. Pero yo no soy quien para condenarla, si como sacerdote sería el primero en tenderle una mano de cariño. Padre, bueno, no solamente se está debatiendo eso, hay no sé si le queda claro, ¿Sí? yo tengo un ideal claro, yo me opongo al aborto, sin embargo, yo jamás sería el hombre que va a meter a la cárcel, sino más bien a ayudar a quien ha llegado a esa situación. Claro, pero en la discusión de este proyecto de ley, ¿usted llamaría, por ejemplo, como han llamado otras personas de la Iglesia Católica, a excomulgar a quienes aprueben un proyecto de ley así? Yo creo que el legislador tiene que ver la situación real histórica, porque a veces hay situaciones de males menores. Por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, que se prohibió el tráfico de alcohol. Y entonces el comercio del alcohol y se produjo una oleada, no disminuyó el uso del alcohol, aumentó con una serie de mafias. Entonces, en ese sentido, que apruebe esa ley no es que esté a favor de que tomen alcohol, es que haya, por favor, menos de regulación. Entonces, a veces hay que ver el caso concreto y en eso el legislador tiene que ser muy respetado en su conciencia y formar la conciencia. Padre, nos queda poco tiempo de programa. Yo quisiera tal vez que dentro de estas crisis de confianza que está viviendo el país, de a lo mejor un poco desesperanzado frente a la situación que está viviendo, se han visto signos, digamos, positivos, se está trabajando en cambiar esa situación. ¿Cómo ve usted el futuro de nuestro país a partir de ahora? De los cambios que se han producido a nivel político, de estas comisiones que se han creado para ir en el fondo en pro de la probidad que tanto nos gustaría tener. ¿Cuál sería su reflexión a partir de ahora mirando estas acciones y mirando al futuro? Primero que nada, yo lo diría, comenzando por la propia Iglesia, una enorme sensibilidad para captar las caídas y los errores que hemos tenido, para tener autoridad moral de hacer una corrección a fondo y honesta. Cuidado con las víctimas. La felicidad de este país supone una cierta ética, preocuparnos de los demás. Entonces, yo en ese contexto creo, como dije al comienzo de que conversamos, que es muy importante una crisis asumirla como una enorme posibilidad de ser honestos para ver el problema.
cuidado con la educación. Si yo sigo educando y insistiendo en un individualismo que defiende derechos y no habla de deberes, no vamos a llegar jamás a transmitir el amor ciudadano, que es tan importante. Y al mismo tiempo yo le pediría a los medios que, sin ocultar la verdad, por ningún motivo, porque hacen un gran servicio, también sea muy sensible a los miles de gestos positivos que tiene la sociedad chilena. Yo he conocido gente viviendo en las poblaciones, he conocido sacerdotes, he conocido cosas que son conmovedoras, y he conocido políticos chilenos de una honestidad que no se han enriquecido. Entonces eso me parecería fundamental, y le pediría mucho a los medios que resalten, y que resalten otra cosa. En un momento donde está desprestigiada la política, hay de un país que no tenga una política sana. Lo que yo deseo es que haya jóvenes que quieran entrar en política con corazón limpio y deseando servir. No hay nada más importante para un país que una buena política. Sin ella se acaba la economía, se acaba la convivencia. Entonces, ojalá que nos ayuden a decirle a la gente: cuidado, cuidado, cuiden su política. Hoy día se dice que hay que financiar los partidos políticos, la enorme mayoría del país dice que no. Pero, por favor, si es la única manera de que haya honestidad. Padre Fernando Montes, le queremos agradecer haber conversado esta hora con nosotros, habernos mostrado la universidad, habernos mostrado parte de su casa y haber reflexionado en torno a lo que está sucediendo, cuáles son los lineamientos para nuestro país, para este momento que estamos viviendo, que muchas veces, claro, resaltamos la parte más negativa, es parte de nuestro trabajo mostrar las noticias, pero también tenemos esta oportunidad de hacer un alto y de dar otra mirada. Así que le queremos agradecer que haya estado junto a nosotros aquí en la universidad y también en su casa. Muchas gracias, Padre Fernando Montes. Ha sido un agrado, realmente. Gracias por habernos acompañado en esta edición de CNN Íntimo. Nos vemos dentro de 7 días más. Que estén bien.